¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. ¿Qué tal está? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo se siente cuando algo de repente pasa por usted en la forma de miedo o en la forma de rabia? Eh, bueno, vamos a conversar hoy día con Arnaldo Canales. Él es psicólogo, ha estado ya con nosotros acá. Y el tema es un tema bien extraordinario porque pareciera que las emociones nacen solas y salen cuando quieren y uno no puede de ninguna manera controlarlas. Pero vamos a hablar de educación emocional. Muchas gracias, Arnaldo, por estar con nosotros nuevamente. Bueno, Fernando, un placer como siempre. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar en otra oportunidad, así que siempre es grato hablar de este tema que siempre las personas lo ven como tan necesario y tan poco visto. Y me imagino yo que en momentos de crispación mundial, donde las cosas están tremendamente alborotadas, sea porque, por ejemplo, hay momentos de cambios tecnológicos impresionantes. Tengo que aprender de nuevo lo que yo ya sabía, no me funciona. Ahora tengo que aprender inteligencia Emocional, emocional. Perdón, tengo que aprender de educación emocional también. educación emocional. Pero además tengo que usar herramientas como la inteligencia artificial. Tengo que empezar a meterme porque si no, pierdo, me quedo atrás. Y eso me imagino que genera una vibración interna tremenda. La presión es muy alta. Bueno, hoy día tenemos, Fernando bien lo dice, una sobreexigencia bastante amplia en distintos ámbitos, desde la inteligencia artificial o aprender nuevos conocimientos hasta la vendida un poco del marketing del bienestar. Tenemos que hacer pilates, hacer yoga, meditar, comer sano, que cúrcuma, que esto, tomar agua. Y finalmente las condiciones a veces no son tan favorables simplemente hasta para buscar la calma. Entonces, cuando ya empezamos a introducir el tema de la educación emocional como una dimensión desatendida de la educación y que repercute fuertemente en lo que hoy día tenemos como sociedad, nos damos cuenta que lo que dijo Claudio Naranjo, sin desarrollo humano no hay evolución social. Hoy día recién estamos entendiendo que esto es importante. Fíjate que hacen muchas veces esta analogía con el teléfono. Un teléfono de 1990 al del 2000 cambió. Un auto de ese año a este año cambió. Pero tú vas a dos salas del 1900, una sala actual, son iguales. Entonces, la educación siempre ha sido complejo meter este tema y sobre todo por las condiciones que todos sabemos. Ahora, hay otra cosa que hemos conversado mucho aquí en este programa que tiene que ver con, a ver, los cambios. Los cambios per se tienen una suerte de recepción no necesariamente abierta por toda la gente. ¿Por qué? Porque, digámoslo directamente, la rutina de alguna manera da seguridad. Es Exacto. algo de que tú sabes que puedes hacer exactamente lo mismo todo el tiempo y si es que eso te lleva al lugar que tú quisiste ir siempre, bueno, eso es fantástico. De repente te cambian la dirección de donde tienes que ir y tienes que ir para otro lado y ese barrio no lo conoces y te pierdes. Bueno, ¿cómo funciona la educación emocional en un mundo de cambio donde las personas que creían que ya habían aprendido lo suficiente para poder funcionar, bueno, tienen que aprender de nuevo? Bueno, es una pregunta que me suele pasar cuando uno va a dar una conferencia o hablar a papás, por ejemplo, a profesores, y te dicen, y tú ves atrás y algunas personas sentados como que te miran, y a todos nos han dicho, en algunos vendedores de humo, que esto es chanta, esto no tiene. Entonces tú tienes que empezar a explicar primero la práctica pedagógica con la evidencia científica, que es importantísimo. Pero detrás de eso, por mucha evidencia que tú muestres, aparece mi sesgo. Y uno de los sesgos más relevantes a nivel de desarrollo cognitivo tiene que ver con el sesgo de confirmación. ¿Qué significa esto? Que muchos de los tomadores de decisiones dicen, no, más de lo mismo. A nosotros no nos pasa eso. Los niños son todos violentos. La familia ya no apoya. Empezamos a justificar el por qué yo quizás no incorporaría eso, porque esto ya lo tenemos resuelto. Inclusive en algunas escuelas dicen que esto no es necesario. Entonces te das cuenta que detrás de una toma de decisión para poder yo aprender algo nuevo, tengo que entrar en la incertidumbre, en el cuestionamiento. Humberto Maturana, que tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades, decía que cualquier duda, reflexión, el cuestionamiento que yo hago de algo me está abriendo la puerta a cambiar de opinión. Sí, ahora ahí tú planteaste una cosa bien interesante que tiene que ver con, a ver,
cómo uno enfrenta determinados estímulos. Por ejemplo, vamos a poner un estímulo clásico, ya que tú hablaste del sesgo de confirmación. Perfecto. ¿Qué tal si es que la persona que está al lado me dice, oye, este gallo es un imbécil, es un tarao, y no entiende nada, todo lo hace mal? Y yo tuve un problema con esa persona y me empezó a caer mal. Automáticamente validaste de que este gallo es un imbécil, porque tienes a otra persona que te lo confirma. Y no existe nada más extraordinario para alguien que cuando le confirman que algo que uno creía que era de una manera, otra persona dice sí, de la misma manera que tú. Y porque estamos buscando esa confirmación. Exacto. Lamentablemente, muchos de nosotros caemos en esa trampa, porque el cerebro es muy mágico. De hecho, hay un ejercicio muy potente que también lo menciona una psiquiatra española, que es Marian Rojas Estapé, que habla del sistema activador reticular ascendente. Por ejemplo, si tú quieres cambiarte de casa más cerca del canal y te buscas arriendo, probablemente vas a empezar a ver letreros de arriendo en más partes. En todas partes, claro. Porque tu subconsciente empieza a entregarle una tarea para que el momento de la búsqueda te avise. El número de vuelo, la embarazada encuentra la embarazada en todos lados. Entonces, cuando yo necesito reafirmar y convencerme de algo, busco la información que a mí me interesa. No voy a estar buscando frecuentemente información que me haga salir de esa zona de confort. Pero mira tú, hay cosas ahí extraordinariamente interesantes. Hay un libro bien interesante también sobre esto que se llama El valor de la atención. Por ejemplo, cuando tú vas en cualquier lugar y escuchas tu nombre, Fernando, y tú vas caminando, Sí. te das vuelta al tiro porque, oye, sientes que tiene que ver contigo. Si es que dice Rodrigo, No. nunca jamás escuchaste que alguien dijera un nombre. Y por lo tanto, el valor de la atención, llamémoslo así, adquiere en determinadas circunstancias, en la situación, en la educación, obviamente, en el matrimonio, obviamente, son señales que se empiezan a dar de probables cosas que están pasando, pero que uno las ha visto 1000 veces y es como una cosa que yo digo muchas veces, otra vez están peleando en el departamento del lado, el gallo y la galla, y sí, ya, y siempre vienen y se tiran cosas, y dice, sí, pero ya los conocemos y nunca pasa hasta que llega la ambulancia a buscar el cadáver. Y el proceso previo voy a ponerlo periodísticamente, el proceso previo a la noticia, ¿te lo perdiste o lo encontraste que era rutinario y por lo tanto no había que prestarle mayor atención? Bueno, podemos incorporar ahí un elemento que puede ser la motivación también. Fíjate que la atención y la concentración no es lo mismo. La atención tiene que ver con estímulos externos que generan finalmente un interés. Por lo tanto, yo veo un globo rojo aquí, que es un ejercicio muy cotidiano que se utiliza. Claro, el centro estaría en el globo rojo, pero la concentración es yo tener finalmente una condición permanente a un estímulo que pueden hacer muchos externos para mantener finalmente el foco en lo que quiero. Por ejemplo, estudiar, leer un libro. Hoy día perdemos mucho en la capacidad de concentrarnos porque cuando tenemos hoy día situaciones, por ejemplo, en el tema de las pantallas, la concentración se pierde finalmente porque estamos estimulados con lo que hoy día vemos permanentemente con los shots de dopamina, que finalmente los jóvenes no permiten tener esa capacidad de concentrarse. Creo que el gran antagonista hoy día en la capacidad de poner concentración en lo que hacemos tiene que ver con nuestros estímulos externos, en este caso un celular, el Instagram o una red social. Pero, a ver, ahí hay un punto, creo yo, que es extraordinariamente importante. El ser humano lleva años generando tecnologías, cada una superior a la inmediatamente anterior y qué sé yo. Y eso forma parte de lo que podríamos denominar la civilización. Claro, la evolución que hemos tenido. La evolución que hemos tenido. Perfecto. Pero de pronto hay ciertas tecnologías que remecen, y me gustaría que me dijeras cómo funciona eso, remece, no hacen mejor la inmediatamente anterior, no, cambian todo. Todo, sí. Ya. ¿Estamos en ese proceso ahora? A ver, no sé si te recordarás de Iván Pavlov, ¿te acuerdas del perrito claro. y la campanita? Lo que hizo esa investigación en 1850 fue, a través de un estímulo, generar una respuesta y generar un condicionamiento. Casi 50, 60 años más, Freud Skinner, que le llaman el padre del conductismo, hizo lo mismo con Paloma. En este primer análisis se dieron cuenta todos que efectivamente cuando yo tenía un estímulo, generaba un condicionamiento y yo desde eso también respondíamos.
Cuando Frederick Skinner toma la investigación de Iván Pavlov, dice, hagamos lo mismo, pero con palomas. Y empiezan esto está, lo pueden buscar en YouTube, y empieza cada vez que la paloma movía una alita, le entregaba con un botoncito un granito de maíz. En un momento el investigador deja de darle el maíz cuando mueve la alita. Entonces la paloma dice, a ver, ya no tengo el estímulo, ya no tengo finalmente la respuesta frente a lo que yo hacía, y empieza a hacer otros movimientos, hasta que en un momento gira completamente la paloma, ¡pup!, y cae nuevamente un granito de maíz. Entonces se dieron cuenta, esta investigación, que los estímulos podían ser intermitentes y podían haber recompensas en positivo o en negativo. Estas dos investigaciones los toma Frog, de Stanford, y finalmente le dice a los estudiantes, ¿y si hacemos algo tomando el estudio de Iván Pavlov y Frederick Skinner para condicionar estos estímulos para el nivel de una aplicación? Y ahí nace Instagram. ¡Wow! ¡Qué potente! Y cuando empiezan a ver el tema de las rutas dopaminérgicas, que tiene que ver con el shock de dopamina, que te genera el scroll, la pantalla, se dan cuenta que además de generar alta dopamina, y este es un estudio que hace Andrew Huberman, que lo hace en la Universidad de Stanford, mientras más alto es el nivel de dopamina, baja el nivel de adrenalina. Por eso la gente no quiere hacer nada. Está en la cama, acostado, son las 12, la 1, no hago nada. Es tan potente la química de nuestro mundo interior que todo tiene de alguna manera una respuesta a ciertas condiciones que son a veces favorables o desfavorables. Y cierro la idea, Fernando, con lo siguiente. Los papás que probablemente tienen hijos adolescentes muchas veces están jugando play o están jugando juegos y ahí se dan cuenta que hay respuestas negativas y positivas o estímulos. O que tiene que ver, por ejemplo, vas a pasar la siguiente prueba para matar al dragón. Felicitaciones. Ese es un estímulo positivo. Pero un estímulo negativo es decirle al niño, pero tienes que comprar el escudo, que cuesta $10. Entonces finalmente dejaron condicionado y todos estos estímulos finalmente hoy día están haciendo que gran parte de nosotros estemos finalmente adictos a las pantallas, a los videojuegos. Súmale la apuesta, que ahora también hay otro dato, sí, con los jóvenes. ¿Y cómo cambia eso toda la estructura de educación mundial? Me imagino que en gran parte del mundo es de la misma forma, donde tú tienes profesores que no necesariamente todos se actualizan con las últimas cosas de la tecnología o las últimas variantes. Muchos siguen haciendo todo con la tiza en el pizarrón, otros traen, qué sé yo, lo más avanzado que tienen, no sé, un par de diapositivas para mostrar algo, pero aquí hay, por una parte, una necesidad de aprender del usuario, Sí. pero hay otra cosa tremendamente importante que es, oye, ¿y también crece el número de personas que enseñan eso o no? A ver, aquí el tema es bastante complejo porque lamentablemente, como yo te decía, la educación sigue en statu quo, bastante plana en ese sentido. Si bien hay iniciativas que han ido en mejora a entender que la sociedad no es la misma, y hoy día si un niño falta una clase de historia porque iban a pasar la guerra del Pacífico, pregunta, Fernando, ¿cuánto crees que se demora ese niño en tener la misma información que se perdió en ese día que faltó a clase? Teóricamente debería hacerlo bastante rápido. En 2 minutos, Claro. en 2 minutos. ChatGPT y le pide, porque ahora ahí en ChatGPT tiene el instantáneo y tiene el thinking, que es pensando, y te puede sacar los documentos, te puede hacer un PDF y te lo puede hasta decir, te lo puede decir de forma oral. Entonces el niño que dice, wow, ¿para qué voy a ir a la escuela si finalmente esto lo puedo obtener en la casa? Pensemos así en términos bien simples. Lo que hoy día conlleva el análisis que tenemos que hacer en educación es entender que el conocimiento ya no lo tiene el profesor. El conocimiento hoy día el niño lo tiene en su mano, ahí hay autoinstrucción. La mayor biblioteca del mundo la tenemos en el celular. Entonces, el trabajo es incorporar una dimensión tan importante en entender que el niño ojalá nunca encuentre las preguntas de su mundo interior ni en ChatGPT ni en Google. Y esas preguntas tienen que ojalá dárselas a la familia, y si la familia no las tiene, ojalá que el docente también pueda entrar a ese mundo. A ver, y estamos devolviéndole el propósito moral también a la profesión. Ahí hay un punto muy importante, que es, a ver, aquí yo hablo mucho del tema de darse cuenta, que Sí. es una cosa que, por cierto, tiene que ver con el periodismo, pero tiene que ver con la vida diaria, digamos, que darse cuenta y yo siempre digo, todas las noticias dejan una serie de señales previamente a cuando estallan, que se han ido incubando grandes. Pero eso cuesta mucho verlo cuando tú tienes una vocación, casi una tontera con la rutina. ¿Y por qué? Porque la rutina te da calma.
Sí. hacer las cosas relativamente parecidas, pero tú metes una variable nueva en la enseñanza, una variable nueva en, qué sé yo, en tu vida cotidiana, y eso te altera inmediatamente todo, Nuestra zona de confort. en nuestra zona de confort. Ahora, el tema es que lamentablemente yo me pongo en el lugar de los docentes y efectivamente gran parte dice, oye, más trabajo, Arnaldo, y esto un poco tomando la referencia que podría hacer alguien en la casa. Tengo niños más disruptivos, tengo papás faltas de respeto, tengo más de 30 actividades semanales administrativas más allá de hacer clases, que son el típico llevarse el trabajo para la casa, Claro. que siempre ha sido una gran condicionante en el mundo de la educación. Y además me piden que yo me preocupe de la salud mental para modelar con tener regular un niño, córtala. Esto no funciona. El tema es cómo logramos poner en equilibrio una realidad que tampoco podemos observar muchas veces cuando vemos ansiedad, ideación suicida. Recuerda que 2.000 personas se quitan la vida en Chile todos los años. Son 7 personas todos los días. El 30% son jóvenes. Yo estuve hace poquito en provincia y jóvenes que no tienen herramientas. Yo hago escuela de liderazgo, trabajamos también en educación emocional para padres y dicen, oye, estoy absorbido por una cantidad de situaciones que no tengo herramientas, no tengo forma de trabajarlo. Cuando ya entendemos que la escuela, que es el primer vínculo en comunidad que tiene un niño, y ese docente reconfigura este propósito, y no solamente es hacer la asignatura, sino devolverle también un principio humano a la educación, que finalmente era el sentido más universal que tenía cuando partió la educación, que era más de pensadores. Esto fue finalmente mermando la realidad que hoy día vemos. Entonces, muchas instituciones están haciendo un trabajo maravilloso en esto. Lamentablemente yo siento que los gobiernos no han hecho el énfasis en poder tener una política de Estado, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que lamentablemente nos comparan mucho con ellos, pero estamos a 1000 años de ventaja, nos sacan 1000 años de ventaja, es entender que las contingencias propias de la sociedad ya es un tema de país, ya no un tema del Estado. Que una inspectora muera apuñalada por un joven hace un par de meses atrás, o que tengamos un joven que se quita la vida, o que estén disparando en la escuela, y toda la violencia que vemos se apalanca a través de un desarrollo socioemocional en los niños, no solamente en la regulación, sino en propiciar culturas de paz, mejorar la convivencia y darle herramientas también a la escuela. Ahí, Arnaldo, hay un punto muy importante que tú planteaste, que tiene que ver, me paso más bien a la parte política, tiene que ver con un escenario, que es la política, que crecientemente, y siempre se ha hecho, pero se ha hecho mucho más hoy día, divide personas. Sí. Tú eres de esto, tú eres comunacho, tú eres facho, tú eres aquí, allá, y por lo tanto, lo que genera en términos prácticos es que todo el resto que mira tiene que tomar una opción. Exacto. De alguna manera tomar una opción significa que que te atraes para ti toda una serie de ideas, de pensamientos, de cosas sobre este tipo de gente. Fíjate que Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, y particularmente hablando de la política, porque finalmente tú tienes mucha razón al decir que estamos polarizados. Cuando yo tengo una narrativa, un discurso hacia el pueblo para que vote por mí, yo tengo que generar aversión contra tú que eres mi candidato, el otro candidato. Aversión contra ti. Tienes que, como dice Humberto Eco, tienes que inventar un enemigo. Exacto. Entonces tengo que tener aversión contra ti, miedo hacia ti y ojalá rabia contra ti. Estas tres emociones posibilitan que los votantes no te elijan a ti y me elijan a mí. Aunque no tenga afiliación o vínculo emocional con el candidato, votan por el menos malo. Hoy día se da una situación bastante compleja en política, porque nosotros estamos de alguna manera apostando, y tú ves cómo se pasan de extremo a extremo Chile. Es decir, Sí. por el actual presidente votaron 6 de cada 10. Y el anterior gobierno también hubo una buena votación, pero fíjate que las personas, el sentido común dice, yo quiero que le vaya bien al país. Entonces, finalmente, cuando apuestan por ese candidato, tiene también con la esperanza. Yo creo, confío y tengo fe en que lo que va a hacer tiene coherencia con lo que dijo. Y cuando no se cumple, vienen emociones también que van de la mano. Frustración, rabia, impotencia, desesperanza. Me mintieron, no lo cumplieron. Entonces eso también influye mucho en todo cómo nosotros nos vinculamos, al menos en el tema de la política. Y para ir cerrando ya, Arnaldo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja uno
una persona que nos está mirando en este momento, usted señor, usted señora, que dice, oye, ¿qué herramientas tengo yo, dispongo yo o puedo usar yo para entender este fenómeno que pasa a veces sobre la base de la exacerbación de los sentimientos? Bueno, primero habría que tener un tema que se llama, bueno, es vocabulario emocional. Yo siempre lo menciono, una persona con un vocabulario emocional debiese al menos reconocer 35 emociones. Primero yo tengo que empezar gradualmente a ponerle nombre y salir del chato. Estoy chato, tengo lata, todos estos conceptos que aplicamos en la idiosincrasia de Chile. Cuando yo regulo, modelo y contengo, finalmente doy una respuesta a ese mundo emocional. Edith Heger, que una vez creo que te comenté, fue la que escribió La bailarina de Auschwitz, discípula de Víctor Frank, decía que la depresión es contraria a la expresión. Cuando yo guardo, contengo, limito, callo y silencio, somatizo y enfermo. Cuando yo expreso, libero, lo menciono, estoy sanando, claro, y voto. Ahora, para poder llevarlo a la práctica, esto es formación. Esto no es solamente algo intuitivo. Yo necesito hacer un trabajo de regulación y modelamiento de cómo yo llego a mi casa, qué respuestas tengo, es de alta intensidad la emoción que vivo, es de baja intensidad. Por ejemplo, si que tú dijeras, a ver, pruebe una cosa. Pruebe, la próxima vez que algo le moleste o alguien pruebe no buscar rápidamente echarle la culpa a alguien por lo que está pasando y pregúntese, a ver, ¿qué he hecho yo para que eso pase? ¿Y qué Parta por usted y después va para los otros. Y particularmente lo potenciaría diciendo, ¿qué siento frente a esto? ¿Qué me invita? ¿Qué me mueve? Claro. Ese proceso es conciencia emocional. Es decir, tengo rabia. Fernando, no le puedo pegar, estoy en un estudio de televisión. Y aunque no estuviera en el estudio, no corresponde. Entonces también uno tiene que poner en balance todas aquellas conductas disruptivas que están vinculadas a una desregulación emocional. Pongo el ejemplo de la rabia, pero para poder profundizar un poquito y cerrar la idea de fuerza, si tú me dices, ¿cómo se tiene que hacer esto para poder tener una educación emocional como sociedad? Esto tiene que ser ya salir de las iniciativas aisladas. Y te lo comento. Cuando yo voy a una escuela me dicen, oye Arnaldo, acá hacemos educación emocional, ¿qué hacen? Miren, los niños de pre-kinder y los niños de 6 años tienen el monstruito, los colores, tienen un cuento muy bonito, perfecto. ¿Y qué hacen los de sexto, los de séptimo, los de primer? No, nada, eso están en otra. No, la educación emocional implica un proceso, una proyección educativa que implique que sea sistemático, continuo y permanente. Te entiendo, por ejemplo, que tu hija de 5 años puede aprender emociones básicas y a reconocerla a través de la expresión facial con colores. Pero el niño de séptimo va a tener frustraciones, va a vivir comparación social, va a tener que vivir situaciones que están dentro de su nivel de madurez distinta. Y un chiquillo, un joven de 16, 17 años, tiene que pensar en su proyecto de vida. Por eso nosotros, dentro de lo que hace la ONG, hemos desarrollado este programa integral que implica desde pre-kinder a cuarto medio en una trayectoria que implica la formación del docente, la escuela para padres y el trabajo sistemático, continuo y permanente con el niño. Ya no es la charlita de 2 horas que vino el gurú y nunca más los ven. Y eso es lo que nos pasa en Chile. La última pregunta, y te voy a citar al doctor Humberto Maturana, que hablamos mucho de este tipo de temas acá, con una palabra que él repetía mucho y que él encontraba que era una especie de oasis para poder analizar la conducta humana, que era la convivencia. Sí. Convivir, él lo miraba como la posibilidad de que el otro yo tenga todas las cosas que yo quiero para mí también. Esa convivencia, mientras más armónica es, probablemente genera mejores resultados. ¿Qué tanto eso puede darse? Yo creo que vamos en esa vía. Yo creo que hoy día la mirada más de esperanza tiene que ir en lo que decía Humberto Maturana, es decir, pasar, por ejemplo, de la oposición a la colaboración, que lo mencionó muchas veces. Y el tema de la convivencia, yo le sumaría algo que él siempre decía, que es la pedagogía del amor. Volver a las raíces más básicas de poder incorporar este vínculo relacional de una forma honesta, genuina. Un niño que es disruptivo en una sala de clase, que es violento, ese niño probablemente si vamos y entramos en una dinámica más profunda, ese niño puede tener violencia intrafamiliar, quiere ser visto, quiere ser querido. Si tú le entregas hay razones para su conducta. Claro, hay razones. No estoy dando de alguna manera, condicionando o justificando esa conducta, sino de alguna manera estoy entendiendo las variables que inciden finalmente en el comportamiento que tiene ese niño. Y Humberto Maturana, yo también tuve la oportunidad de participar con él en algunas actividades, fortalecía fuertemente el vínculo relacional. El niño tiene afiliación. Un profesor te cambia la vida si te dice, tú puedes, dale para adelante, vamos.
esmérate. Las palabras, y esto lo decía Mariano Sigman, también un psiquiatra Sí, argentino, argentino. las palabras tienen poder, el poder de las palabras, claro, una palabra te mata, te hiere, te etiqueta, te sepulta muchas veces toda tu idea, pero también te guía, te orienta, te motiva y te puede sanar. Entonces, el rol del docente, el rol de la familia, es poder entender que estas dinámicas relacionales pueden ir mejorando no solamente la convivencia, sino también culturas de paz. ¿Y por qué te lo digo? Porque si yo mañana salgo atrasado a mi trabajo y no sonó la alarma y yo me levanto enojadísimo porque voy muy atrasado y tengo 3 hijos, tengo mi señora y todos tienen que subirse al auto, yo empiezo a gritar, a increpar al resto, que apúrense, me subo al auto enrabiado. Y eso se, Y eso se eso contagia. se contagia. Las culturas de paz se propician también desde mi rol. Oye, me tengo que empezar a hacer cargo yo. Arnaldo, bueno, siempre muy interesante conversar contigo y sobre todo con esta lógica de la educación emocional. Vamos a seguir conversando más adelante. ¿Estás con el libro? Sí, estamos haciendo este lanzamiento a través de Editorial Planeta Paidos. Te traje este. Estamos junto con Neva Milicis, que tú probablemente la Sí. conoces, una gran doctora en psicología de la Universidad Católica, Rafael Vizquerra, que es el máximo referente en educación emocional. Desarrollamos este libro que te lo queríamos, que va a estar ya, el lanzamiento es el lunes Me lo 15, zampo lunes yo. 13, lunes 15 de junio. Vamos a estar lanzando el libro. Muy bien. Muchas gracias, Arnaldo Canales, por haber estado una vez más aquí conversando de algo tan importante como nuestras emociones. Muchas gracias a ti por la A invitación. todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.